¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la importancia de prevenir contra una enfermedad muy frecuente, que sobre todo se da en esta época del año. Les hablo de cómo prevenir contra la influenza. ¿Qué cosa es la influenza? La influenza es una enfermedad causada por un virus, que es el virus de la influenza. Es un virus que se transmite vía aérea, a través de la respiración, de las gotitas cuando hablamos o cuando estornudamos, y que ingresa a nuestro organismo a través de la nariz o de la boca. También a través de secreciones en manos que no están adecuadamente lavadas. Este virus, cuando ingresa, puede producir inflamación desde la garganta hasta el pulmón. Por lo tanto, los síntomas pueden variar de ser muy leves a ser muy graves e incluso a llevar a la muerte. ¿Es entonces la influenza lo mismo que un resfrío? La respuesta es que no. Un resfrío generalmente son otros virus respiratorios los que ocasionan la enfermedad, como el rinovirus, por ejemplo. Y estos virus del resfrío generalmente son más leves, producen enfermedad con bastantes síntomas molestos, como tener bastante moco, tos, pero generalmente el tiempo de duración es más corto y no hay complicaciones. Mientras que el virus de la gripe o el virus de la influenza sí puede producir enfermedad severa. La más frecuente es la neumonía, pero puede dar otras manifestaciones en el corazón, el sistema nervioso central, en los músculos, etc. El virus de la influenza clásicamente se divide en dos grandes grupos, virus A y virus B. Dentro de los virus A, los más conocidos o los que quizás hemos escuchado alguna oportunidad es el virus AH1N1, que es el virus que nos dejó la pandemia del 2009. Pero también hay otro virus como por ejemplo el H3N2. Estos dos virus son los virus A que circulan en la mayoría de los países hace varios años. Y el virus B que se divide en dos linajes diferentes, linaje Yamagata y linaje Victoria. Estos virus, tanto el A como B, pueden dar sintomatología muy similar. ¿Qué tan frecuente es el virus de la influenza? ¿Qué tan frecuente causa enfermedad? Se dice que en una época, digamos, estacional de influenza, hasta el 10% de los adultos pueden infectarse y hasta el 30% de los niños. Esto, cuando uno suma en el mundo, puede llegar a tener hasta 5 millones de casos graves de la enfermedad, con aproximadamente 650.000 muertes en el mundo, e incluso de estas muertes, muchos de ellas son en menores de 5 años. ¿Cómo se contagia uno de esta enfermedad? ¿Cómo se transmite el virus de la influenza? Y hoy sabemos muy bien cómo para las enfermedades respiratorias, estas pequeñas gotitas al momento de hablar, de estornudar, de toser o en las mismas secreciones, pueden trasladar el virus de la influenza, como sucede con el virus SARS-CoV. Este virus además puede vivir en superficies de plástico, madera, metal, etc. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la influenza? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos influenza? En realidad los síntomas respiratorios varían desde tener tos, dolor de garganta, algo de molestias en la nariz, secreción nasal, tener fiebre, que es una fiebre generalmente alta, con dolor de cuerpo, con escalofríos, con mucho decaimiento y fuerte dolor de cabeza. Los síntomas, como les vuelvo a contar, pueden ser desde muy leves a muy severos, e incluso cuando un paciente ya tiene neumonía por influenza, por supuesto que puede tener dificultad para respirar, agitación, etc. ¿Cuáles son las complicaciones de la influenza? Hay dos complicaciones que son importantes recordar. Las primeras son por el mismo virus. El virus puede afectar el pulmón, puede afectar otros órganos del organismo y por lo tanto al órgano que afecta vamos a tener síntomas de ese órgano dañado, ¿no? El más común, el más frecuente, el más conocido es la neumonía. Por lo tanto, el virus de influenza puede dar neumonía.
Si la neumonía es severa, el paciente va a necesitar oxígeno, va a necesitar una cama en cuidados intensivos y puede necesitar ventilación mecánica. También el virus, como afecta cualquier parte de nuestro aparato respiratorio, nos puede dar otitis media, nos puede dar sinusitis, nos puede dar faringitis, y también en los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Vamos a poner el caso, un paciente con asma, un paciente fumador, un paciente que tiene problema ya crónico del pulmón, un paciente que sufre del riñón, un diabético, un paciente con obesidad, que son pacientes que tienen una enfermedad crónica de base. Este virus de la influenza les puede complicar. Así, por ejemplo, un paciente cardiópata, cuando hay épocas de influenza, también aumentan los infartos y también aumentan los accidentes cerebrovasculares, esos hemorragias en el cerebro o esas lesiones isquémicas en el cerebro, ¿no? Esas falta de irrigación en el cerebro. ¿Y eso por qué se da? Porque el virus tiene un potencial inflamatorio. Si una arteria está dañada, está inflamada crónicamente y sobre eso se inflama por el virus de influenza, obviamente se puede tener complicaciones sobre esos órganos, sobre la circulación de esos órganos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la influenza? Una de las medidas más efectivas y más conocidas en el mundo es el lavado de manos. Hay que recomendar siempre un adecuado lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Enseñarle a los niños a lavarse adecuadamente las manos antes de alimentos, después de ir al baño, en el momento que salen a la calle y regresan, etc. El uso de las máscaras que están hoy digamos tan de moda o son tan conocidas por la población en general también van a ayudar a reducir la transmisión del virus. El aislamiento cuando hay un paciente enfermo. Si yo tengo un paciente enfermo, trato de que ese paciente no salga a la calle, no salga a trabajar, no vaya al colegio, no vaya al nido, a la guardería, porque ese riesgo de contagiar a otros existe. Pero la forma más eficaz y digamos más contundente para poder protegernos es a través de la vacunación. Vamos a hablar sobre la vacuna contra la influenza. Acá vemos el gráfico de este virus que nos ha acompañado durante toda la presentación y vemos cómo tiene unas antenitas verdes y azules. Estas antenitas que tiene el virus en su superficie son antígenos que permiten que nosotros lo reconozcamos como un agente extraño, dañino y produzcamos anticuerpos. Entonces, uno de estos antígenos se llama hemaglutinina. No importa el nombre, pero es el que le da el nombre al H del H1N1, por ejemplo. Estas antenitas, estos antígenos, se retiran del virus, se extraen del virus, se purifican y se producen vacunas a partir de esa cascarita de la superficie. Una vez administrada la vacuna, nuestro organismo produce los anticuerpos, que aquí los vemos como estas Y, que son las que se unen al virus, que serían las bolitas naranjas, y producen una neutralización en el momento que nos afecta la enfermedad. Una pregunta importante es, ¿por qué nos tenemos que vacunar anualmente? Y les voy a contar que estas antenitas que nosotros vemos en los pacientes, en los virus, vamos a poner el caso de que este es el virus del año 2019, que ustedes ven que tiene una coloración naranja clara. Al año siguiente, este virus ya no es naranja claro, sino naranja oscuro. Quizá nuestro organismo ya no es capaz de reconocerlo. Nuestro organismo pierde la posibilidad de reconocerlo como un agente extraño y ya la vacuna para este nuevo virus que ha mutado no es reconocido. Por lo tanto, estas pequeñas mutaciones que parecen sencillas, que parecen banales, en realidad son mutaciones que permiten escaparse de nuestro sistema inmunológico y producir enfermedad. Esta es la razón por la que nosotros debemos vacunarnos todos los años para este nuevo virus que ha mutado. Y los efectos adversos de las vacunas en general son bastante bien tolerados. El perfil de seguridad de la vacuna es un perfil bastante bien tolerado.
Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? Básicamente en el lugar de la inyección, que normalmente la ponen en el brazo, dolor, se puede poner rojo, se puede inflamar, puede acompañarse de dolor de cabeza, podemos tener fiebre. Algunos pacientes tienen algo de náuseas o malestar muscular y en algunas ocasiones, cuando el paciente es un poco sensible a las inyecciones, pudiera haber desmayo. Estos síntomas son síntomas comunes al momento de aplicarse la vacuna. Ahora quiero completar o terminar la charla de hoy hablando de un poco de los mitos más frecuentes, de las preguntas más frecuentes que me hacen siempre que hablo sobre el virus de la influenza. ¿Es la influenza un resfrío severo? No, en realidad no es un resfrío. Recuerden que el virus del resfrío es otro virus, no es el virus de la influenza. Y el virus de la influenza puede en ocasiones producir formas muy graves y muerte. ¿Funcionan las vacunas contra la influenza? La respuesta es que sí. Definitivamente el impacto de las vacunas de influenza varían anualmente porque depende también del virus que está circulando, pero es la forma más efectiva y con más recomendación para protegernos de la enfermedad. ¿Pueden estas vacunas producirnos la enfermedad de la influenza? Quiere decir, si me vacunan, ¿me puede dar la enfermedad? Como les conté, la vacuna de influenza es una vacuna inactivada, es una vacuna muerta, no tiene material del virus, solamente tiene estos antígenos de la cápsula, de la cáscara. Por lo tanto, esos antígenos de la cápsula no son capaces de producir enfermedad. Lo que producen es una respuesta en nuestro organismo de anticuerpos para estar listos, preparados, armados para el día que viene el virus de verdad. Entonces, ¿qué cosa es esto que me pasa cuando me vacuno, que tengo algo de malestar, fiebre, es que me dio la enfermedad? Y la respuesta es que no. Esos son los síntomas o los efectos adversos de la vacuna, que quiere decir que nuestro organismo está reaccionando frente a la vacuna que nos han colocado y está produciendo síntomas similares a lo que se produciría en caso de una infección. Una pregunta también muy frecuente es: ¿qué pasa si ya me vacuné el año pasado? Quizá este año me salvo de no ser hincada, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque hemos conversado cómo las vacunas anualmente cambian. Todos los años tienen estas pequeñas mutaciones en la superficie, estos cambios de color que les comenté en el gráfico, y hace que nosotros podamos ser susceptibles a enfermar si no nos protegemos nuevamente. Por lo tanto, la recomendación es vacunación anual. Entonces, ya para terminar nuestra charla de hoy, quiero recordarles que el virus de la influenza es un virus frecuente, es contagioso y que no se comporta como un simple resfrío, sino me puede dar formas severas de la enfermedad, sobre todo en los niños pequeños, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, en los pacientes inmunosuprimidos, en las mujeres gestantes, en los pacientes obesos, en los adultos mayores. Estos grupos, por favor, no se olviden qué importante es que tengan la vacuna. También es importante recordar que la forma más eficaz de prevenir la infección es a través de la vacunación anual. Quiere decir que todos los años la mejor forma de protegerme es a través de la vacuna. Y finalmente recordar que esta vacuna no es una vacuna viva, no es una vacuna que nos va a dar enfermedad, es una vacuna que nos va a proteger a través del antígeno que administramos, que es ese antígeno llamado hemaglutinina, y no nos da enfermedad porque no contiene material vivo. Muchas gracias, les agradezco por su atención y hasta otra oportunidad.